hay cosas que empezaron a subir y no pararon nunca más. Y hay algo que si sube, afecta muchísimo al resto. Y es, por ejemplo, todo lo que conlleve, por ejemplo, hacer pan, harina sobre todo. ¿Y podría superar los 400 pesos? ¿Hemos llegado a ese punto? Bueno, eso es lo que queremos saber y sobre todo queremos analizar qué es lo que va a conllevar este tipo de aumentos. Vamos a hablar con Gastón Mora, quien es presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda. Gastón, gracias por atendernos. Buen domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Gastón, realmente sorprendidos ante la posibilidad de que pueda ya pasar el kilo 400 pesos. A ver, uno por momentos dice, bueno, la verdad es que todo sube, es lógico que también lo hagan cosas tan esenciales como el pan, pero ¿realmente es un precio que ustedes estaban ya pensando que podría llegar? No, no, no. A ver, hay panaderías que quizás por la estructura que tienen se ven obligados al incremento. A partir de agosto nosotros anunciamos un aumento, dado que hay mucho problema y faltante con el tema de las materias primas, hay mucho incremento, el tema del packaging, todo lo que hace al producto final, pero lo que se está planteando es un pan de 320, de 340 pesos, que incluso ya nos parece descabellado eso. Así que esta próxima semana se va a juntar la Federación Argentina con el secretario de Comercio de la Nación para ver de qué manera se puede resolver la situación y llegar a buen puerto, porque lo decimos públicamente siempre que el pan consideramos que para muchos es el almuerzo, la cena, y no vamos a estar ajenos a esta situación y somos conscientes de que no se le puede dar un golpe de bolsillo de esta manera a la gente, ¿no? No, claro, además siempre fue la idea de cuando uno quería hacer algo económico, quería hacer poco gasto, antes decía, bueno, almorzamos un sándwich, ¿no? Un pan Tal cada cual, no, uno, no. fiambre, ahora el fiambre se fue por las nubes, el pan también empezó a aumentar un montón, pero me decís que la idea es poder consensuar que esté alrededor de los 320 pesos. ¿A cuánto lo estás vendiendo hoy en la panadería? Nosotros hoy tenemos en nuestra cooperativa pan 260 y 280, según la especialidad que lleven, y la idea es replicarlo. Claro, replicar. Esto es, a ver, no todos obviamente tienen los mismos costos de transporte, ¿no? De dónde viene Tal la materia cual. prima. Algunos van a tener que encarecer más, otros menos, o incluso el coste de vida. Porque en la ciudad de Buenos Sí, Aires, al no, ser también, imagino que es más cara la vida en la ciudad de Buenos Aires que en Avellaneda. no, ni hablar. Eso nosotros siempre ponemos el ejemplo muy claro de que a veces la panadería, a ver, una panadería capaz que la alquilás por 50.000 pesos en Avellaneda y las mismas dimensiones en Capital Federal te valen 400.000. Entonces lo que Claro. necesitamos es regular de una vez por todas y terminar también con la especulación, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta incertidumbre todos agarran del dólar blue. Ese es un mercado informal, porque Mm, ahora cuando las empresas de las molineras y las empresas que comercializan la semilla, cuando ellos comercializan con el dólar oficial, que es el de 130 mangos. Después cuando nos quieren vender a nosotros, nos quieren vender agarrándose de un dólar que ellos no operan con eso. Necesitamos sí. sí que el gobierno actúe de una manera en la cual ponga controles y se termine la especulación. Por ejemplo, se paró toda la venta de grasa y de margarina en algunas empresas y aquellos que siguieron operando subieron los valores agarrándose de como saben que hay 5 empresas que no están vendiendo, están especulando con esa situación y, por ejemplo, hoy puedes encontrar facturas de 800 a 1.200 pesos en algunas panaderías. Mm. Todo ese eslabón tenemos que combatirlo de alguna otra manera, porque, a ver, también hay trabajadores en el medio que al mermar la producción por los costos, porque si nosotros llegamos a poner, ya cuesta muchísimo vender el pan a 260, 280, imagínate si lo pones a 340 o 360. Claro. Y ni hablar panaderías que tocan los 400 pesos, eso va a hacer que baje la producción y si baja la producción hay un montón de panaderías que van a empezar a desistir de los empleados y eso también es lo que le estamos planteando, al margen de los precios, la crisis laboral que se genera en el sector. Decís entonces que un precio razonable te parece alrededor de los 320 pesos. ¿Crees que eso puede llegar a llegar a buen puerto en términos del acuerdo? Tendría que llegar a buen puerto porque nosotros lo que estamos planteando es el kilo de pan francés. A ver, después no nos vamos a meter con lo que es la factura porque cada panadería, según los productos y la calidad que use, eso es muy variable, pero necesitamos poner un punto de consenso que tiene que ser el pan francés, entendiendo la situación de muchas familias vulnerables que le cuesta muchísimo acceder al kilo de pan y hacia ahí es donde queremos llevar el acuerdo con las cámaras empresariales de todo el país. Hoy por hoy el pan francés, estamos hablando de harina, agua, levadura y sal, no mucho más.
Sí, ese es el componente. Ahora vos tenés la mano de obra de los empleados, tenés un Claro. 15% que se cerró de la paritaria del incremento, que es totalmente válido porque ha aumentado y el salario de bolsillo no ha acompañado de eso. Tenés la segmentación de tarifas, tenés el aumento de combustible para la logística, tenés aumento de alquileres. Entonces, muchos te dicen, Sí. Y del costal de 400 arena. pesos por De harina, perdón. agua y harina, pero no, pará, vos tenés el 931 y tenés un montón de eslabones que componen el precio, no es solamente el agua y la harina. Mm. No, no, me refiero a que el costal también de harina ha sufrido un incremento bastante importante en estos últimos años. Ha Sí, pegado sí, saltos, ahora a ver, no ha aumentado sobre varias eso veces, pero las veces que aumentó fue realmente con un número muy alto. muy alto y mira, sobre eso hay que poner el foco que lo estamos denunciando públicamente y un llamado de atención para la Cámara Molinera, porque a ver, que nos expliquen por qué la bolsa de harina al día de hoy sigue viniendo en 2.400, 2.500 pesos, cuando eso se pagaba teniendo el trigo casi a $500 la tonelada en el mercado internacional. Ahora se desplomó el precio del trigo, está a 2.80, 2.70 en el mercado internacional y sin embargo siguen llegando las bolsas a 2.350, 2.400 pesos. Claro. Sobre eso también tiene que haber controles, porque ellos son los que forman los precios. Bien, Gastón, vamos entonces a estar pendientes de lo que surja de esta reunión. Por supuesto, el precio del pan es importantísimo para la canasta básica, para también... estaba pensando, se me ocurría que uno dice, bueno, a veces el pan, dice el pan en realidad no es comida en sí, sino que a veces acompaña la comida. No, hay muchísimos hogares que el pan termina siendo realmente la comida, hecho de alguna manera distinta, La pero... harina, la harina históricamente fue un salvataje en todas las crisis porque uno agarraba un kilo de harina y se hacía fideo, o hacía una torta frita o hacía un pan casero. En el 2000 nosotros, siempre lo cuento, vendíamos pan casero casa por casa y la harina fue un salvataje. Y hoy parece ser que tener un kilo de pan es una utopía, que es algo que no tenemos que permitir porque no solamente con la harina, sino con todo el sector alimenticio, ¿no? Somos un país que produce el trigo y lo exporta al mundo y estamos prácticamente mendigando una bolsa de harina. Sobre eso tenemos que poner el foco y que mm, el gobierno dé señales concretas a lo que es la producción nacional. no, además es un índice, a ver, es tan significativo porque en el momento en que la gente empieza a cortar con la compra del pan, a hacerla más pequeña, a buscar el presupuesto ahí, significa que todo lo demás ya llegó al límite. Sí, no, pero igual convengamos, a ver, aclaremos para que la gente lo entienda que no es en contra de nadie, porque esto arrancó ya en el periodo anterior cuando empezaron los tarifazos, arrancaron los cambios de hábito en el consumo, que el que venía con 50, 70 pesos empezó a venir con eso. Se Claro. prolongó en la pandemia y después a raíz de la crisis con los dos mayores productores de trigo que tiene el mundo, se puso mucho más complejo el sector. Lo que necesitamos es, una vez por todas, tratar de frenar los precios y equiparar salario, pero el hábito de consumo ya lleva varios años de cambiado, que las facturas ya no llevan por docenas, llevan Por prácticamente unidad, por unidad, sí, y el que sigue destinando 70 pesos o 80 pesos al kilo de pan, va a seguir destinándolo 300, 400, 500 pesos. es verdad. Gastón, muchísimas gracias y atentos, por supuesto, al resultado de esta reunión en la semana.